Bueno, mis estimados estudiantes, llegó el momento de realizar una pequeña evaluación de todo lo que hemos trabajado hasta este momento. Se les plantea que realicen algunas actividades. En primer lugar, hay 3 preguntas de respuesta abierta que deben ser respondidas. La primera pregunta: ¿por qué la oración es la mínima unidad de sentido? Siguiente pregunta: ¿es una frase lo mismo que una oración? Explica la respuesta. Una aclaración. No hemos mencionado sino hasta este momento la palabra frase, pero es una palabra que habitualmente la usamos, que habitualmente la conocemos. La pregunta es: ¿la frase es lo mismo que la oración? Tienen que dar el porqué. Y finalmente, la pregunta 3. ¿Un texto argumentativo puede ser también un texto literario? Explica la respuesta. De estas 3 preguntas, vamos a quedarnos momentáneamente con la número 2, que es la que vamos a responder como un ejercicio de tutoría. La pregunta 2 dice: ¿es una frase lo mismo que una oración? Comúnmente utilizamos o leemos frases célebres de algún poeta, de algún filósofo, de algún cantante, de algún deportista, etc. Y normalmente confundimos frase con oración. Hay una diferencia sustancial que nos remite a la primera parte de lo que trabajamos en el inicio. Lo que caracteriza a una oración es la presencia de un verbo conjugado. Una frase no tiene verbos conjugados. Por ejemplo, la expresión hasta mañana, hasta pronto, buenos días, buenas noches son frases, no son oraciones. No son oraciones porque carecen de verbo. Lo propio de las frases es el no tener un verbo conjugado, aunque entendemos su sentido fundamentalmente porque son expresiones que se dicen dentro de un contexto conocido, dentro de un contexto en donde sabemos lo que significa. Pero no por eso significa, o no por ello quiere decir, que una frase sea una oración. Por lo tanto, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Una frase no tiene verbo conjugado, una oración tiene al menos un verbo conjugado. Tarea de ustedes es responder a la pregunta 1 y a la pregunta 3. Bien, una vez que hemos respondido las preguntas abiertas, vamos ahora a realizar las actividades de preguntas objetivas, es decir, aquellas preguntas comúnmente conocidas como preguntas de opción múltiple. La primera actividad de opción múltiple dice: lee los enunciados y determina cuáles son oraciones. Tienen ustedes ahí 4 enunciados. Hay que determinar cuáles son oraciones. Si nos fijamos en las opciones de respuesta marcadas con los números 1, 2, 3 y 4, vemos que solamente son 2 los enunciados que son propiamente oraciones. Por lo tanto, hay 2 que no lo son. Con lo que explicamos al principio y hace un momento en relación a la diferencia entre frase y oración, estamos en total capacidad, estamos con todas las herramientas del caso para poder responder a esta actividad de opción múltiple. Veamos la siguiente. Hay que leer un texto y determinar a qué clase pertenece. Érase una vez una niña muy linda y graciosa llamada Carmen, hija de una madre viuda tan pobre que no pudiéndola comprar un par de zapatos, iba descalza la pobre muchacha durante el verano y calzada con unos grandes huecos en invierno que no la preservaban del frío. Así es que sus piececitos estaban siempre amoratados. En la misma aldea vivía una vieja zapatera que se compadeció de Carmen
y procuró calzarla como pudo. Este texto, que ustedes lo tienen y que lo he acabado de leer, es un texto argumentativo, explicativo, descriptivo o narrativo. Recuerden que un texto argumentativo responde a las preguntas ¿qué pienso acerca de o qué debo hacer sobre tal o cual situación? El texto explicativo nos dice cómo es una cosa y por qué es de esa forma. El texto descriptivo nos dice, respondiendo a la pregunta ¿cómo es?, nos ofrece detalles, características, tanto físicas como no físicas, reales como no imaginarias, de personas cuanto de otros seres, etc. Y finalmente, un texto narrativo, recuerden, responde a la pregunta ¿qué ocurre? Lo que ocurre sucede en un tiempo y en un espacio dados. Con esta explicación y lo que hemos visto anteriormente, tienen las suficientes herramientas para poder responder a la pregunta. Y finalmente, tenemos el siguiente texto, sobre el cual hay que dar una respuesta de si es un texto literario o es un texto no literario. Pero lo importante es la razón por la cual es o no es literario. El texto dice: ¿cómo debieron sonar esos maravillosos puntapiés? Como el aplastarse de una naranja arrojada vigorosamente sobre un muro, como el caer de un paraguas cuyas varillas chocan estremeciéndose, como el romperse de una nuez entre los dedos, o mejor, como el encuentro de otra recia suela de zapato contra otra nariz. ¿Tienen ustedes ahí las 4 opciones de respuesta? Y tienen que ubicar aquella a la cual corresponde el texto que acabamos de leer. Ustedes tienen las herramientas necesarias para poder responder esta última actividad de opción múltiple que se plantea en esta sesión. Muy bien, mis estimados estudiantes. En esta sesión de trabajo, recuerden, hemos trabajado el dominio lingüístico en nuestra unidad formativa 1, que se titula La comprensión de textos escritos, y que buscaba en esta sesión como resultado de aprendizaje el que ustedes puedan distinguir los distintos tipos de textos, literarios o no literarios, los distintos tipos de textos según la intencionalidad del autor, según la intencionalidad de quien los ha escrito. Les animo, les invito a que sigan haciendo el mejor de sus esfuerzos, que repasen lo que han trabajado en este video. En la guía de trabajo ustedes van a encontrar más información sobre el tema y van a encontrar además enlaces de ciertos sitios web de interés para que ustedes profundicen, amplíen, complementen la información y también contarán con algunos videos explicativos de algunos de los aspectos que hemos trabajado en esta jornada. También van a tener enlaces a páginas web donde ustedes podrán realizar actividades complementarias para ir midiéndose cómo están en su comprensión del tema que hemos abordado el día de hoy. Les deseo el mejor de los éxitos y sigan con mucho esfuerzo y dedicación.